Reciban todos ustedes un saludo cordial. Vamos a dar comienzo al desarrollo de este contenido que se llama resolución de triángulos rectángulos, para cuyo efecto primeramente vamos a explicar las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, para cuyo efecto vamos a tomar en cuenta un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque este triángulo posee un ángulo que vale 90 grados, es decir, un ángulo recto. Este ángulo se denomina comúnmente ángulo A, este ángulo agudo B, y al ángulo recto lo vamos a denominar ángulo C. Es decir, los ángulos se denotan con letras mayúsculas. Los catetos, es decir, esto y esto que se denominan catetos, lo cual forman ángulo recto, y este lado más largo se denomina hipotenusa. Eso se designa a través de letras minúsculas, es decir, esto va a ser A minúscula, esto B minúscula y esto C minúscula. ¿Sí? Es la forma correcta de poder denotar los elementos de un triángulo rectángulo. Ahora, si yo tomo en cuenta este ángulo agudo A, entonces con respecto a este ángulo agudo, este lado de aquí se denomina cateto opuesto. Este lado de aquí con respecto a este ángulo se denomina cateto adyacente. Y este lado más largo, que es el opuesto al ángulo recto, denominamos hipotenusa. Ahora, a partir de este triángulo rectángulo podemos nosotros definir estas 6 funciones trigonométricas que son seno, que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego tenemos coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego tenemos cotangente como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Luego tenemos secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, cosecante, que se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Quiero aclarar que estas 3 funciones, que son seno de A, coseno de A, tangente de A, son las funciones principales. En cambio, estos que son cotangente, secante y cosecante se los denomina funciones secundarias o funciones recíprocas. ¿Por qué funciones recíprocas? Porque si ustedes notan aquí, el seno y la cosecante están relacionados tanto por el cateto opuesto y la hipotenusa. Y resulta ser que aquí está invertido. La hipotenusa está arriba y el cateto opuesto está abajo. Lo mismo el coseno con la secante, ¿sí? Esta parte va invertido aquí. Y la tangente con la cotangente también, si se fijan ustedes, tienen los mismos elementos, pero están en sentido opuesto, es decir, que son funciones recíprocas. Entonces, para poder resolver cualquier tipo de triángulo rectángulo, esto es una base principal, lo cual se sugiere que memoricen para poder resolver triángulos rectángulos. Continuamos. Dije hace rato que esto representa un triángulo rectángulo en la cual esto es el ángulo agudo A, esto es el ángulo agudo B y este es el ángulo agudo C. Sus correspondientes catetos va a ser cateto A, cateto B y hipotenusa C. Ahora, en forma simbólica vamos a ir colocando esas 6 funciones trigonométricas tanto para el ángulo agudo A como para el ángulo agudo B. Ahora, antes de poder definir esas 6 funciones trigonométricas en forma simbólica, quiero hacer notar lo siguiente, que según la definición de triángulo rectángulo o de cualquier tipo de triángulo, nos indica que la suma de los 3 ángulos interiores me da igual a 180 grados. Pero como este ángulo C representa un ángulo fijo que vale 90 grados, entonces se indica que el ángulo A más el ángulo B suman otros 90 grados. Ahora, si yo tomo en cuenta el ángulo agudo A, voy a decir seno del ángulo A, como dice la definición, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el opuesto del ángulo A, como pueden notar, aquí está designado por A minúscula sobre la hipotenusa que es C minúscula, es decir, A sobre C. De igual manera, coseno de A, cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, B sobre C. Tangente de A, cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Continuando, cotangente de A se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Aquí podemos notar, si este es el ángulo agudo A, el cateto adyacente viene a ser esto y el cateto opuesto es este, es decir, B sobre A. Asimismo, secante del ángulo A es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último, la cosecante del ángulo A se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Como notarán, esto es la hipotenusa y el cateto opuesto con respecto al ángulo A vendría a ser esta A minúscula. Ahí está, C sobre A. Ahora también podemos sacar las 6 funciones trigonométricas de este ángulo llamado ángulo agudo B. Es decir, seno de B, la definición nos indica que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ahora, el cateto opuesto ya no es esto, sino es el que está a su frente. ¿Sí? Por eso colocamos B arriba y C abajo. Luego tenemos coseno del ángulo B. El ángulo B, como se encuentra en esta parte, entonces va a ser igual al cateto adyacente, que ahora está denotado por A, sobre hipotenusa. Luego tenemos tangente del ángulo B, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o bien dicho, B sobre A. Continuando, tenemos cotangente del ángulo B, que es igual al cateto adyacente, es decir, a A sobre el cateto opuesto, que es B. Ahí está, A sobre B. Luego tenemos secante del ángulo B, hipotenusa sobre cateto adyacente, C sobre A, y está. Y por último, cosecante del ángulo B, que se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o bien dicho de otro modo, C sobre B. Luego, otra propiedad bien importante para la resolución de triángulos rectángulos es esto que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que para cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Ahí está la parte teórica. Y en forma simbólica, la hipotenusa está denotado por C, elevamos al cuadrado tal como dice aquí, igual, cateto opuesto es A, y está A al cuadrado, más el cateto adyacente es B, elevado al cuadrado. Es la parte literal y es la parte simbólica que representa el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora vamos a explicar algunos ejercicios de aplicación. En esta primera pregunta, que es una de las más sencillas, nos indica que debemos hallar las funciones trigonométricas del ángulo agudo A, sabiendo que B, que representa uno de los catetos, vale 24 y C es igual 25. Vamos a seguir trabajando con el mismo triángulo que había explicado anteriormente. Este es un triángulo rectángulo. Había dicho que este es el ángulo recto, este se denominan catetos y este lado más largo, hipotenusa. Ahora, este ángulo agudo lo estamos denotando por ángulo A, esto por ángulo B, el ángulo recto, ángulo C. Sus correspondientes catetos va a ser A minúscula, B minúscula y C minúscula. Ahora, ¿por qué B vale 24 y C 25? Son los datos que me da este problema. Ahora, para poder sacar las demás funciones trigonométricas, o en este caso las 6 funciones trigonométricas de este ángulo agudo A, es decir, de este A, necesito el valor de esta A minúscula. Entonces, para cuyo efecto yo voy a utilizar lo que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, es decir, A cuadrado más B cuadrado. Ahora voy a reemplazar. El valor de C en este caso vale 25. Ahí está nuestro dato de aquí. Igual A cuadrado, o en este caso A no conocemos, más el valor de B es igual a 24, pero elevado al cuadrado. Como voy a sacar cálculo de A, entonces este A cuadrado al otro extremo lo voy a pasar con menos este más 25 al cuadrado, que está con positivo, al otro extremo lo voy a traer con menos 25 al cuadrado, y más 24 al cuadrado lo voy a bajar con su respectivo signo. Ahora, como contiene menos aquí, entonces debo multiplicar
toda la ecuación por este menos 1. Al multiplicar por menos 1, los valores se van a mantener. Lo que sí va a cambiar son los signos. Se va a cambiar a positivo, positivo, y este más se va a cambiar a negativo. De donde a cuadrado va a ser igual 25 si elevamos al cuadrado, es decir, multiplicamos 25 las veces que indica este exponente, voy a tener 625 menos 24 multiplicado dos veces me da 576. De donde a cuadrado, haciendo esta operación de resta, me da 49. De donde despejando a, sabemos que el exponente 2 al otro extremo pasa, o al otro miembro en este caso, pasa como radical cuadrado de 49. De donde a, raíz cuadrada de 49, sabemos que es 100. Entonces, como ya conozco este valor de a, puedo sacar ahora las 6 funciones trigonométricas, tal como me dice este problema, del ángulo agudo a. Es decir, primeramente sacamos seno de a, que nos dice que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 7 sobre 25. Esta expresión, como notarán, o esta fracción no se puede simplificar, por lo tanto, lo mantenemos de esa manera. Pasamos a coseno de a. Coseno de a nos indica la definición que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 24 sobre 25. Luego tenemos tangente de a, que se define como cateto opuesto, que en este caso vale 7, sobre el cateto adyacente, que es 24. Ahí tenemos las 3 funciones principales, seno, coseno y tangente. Pero la pregunta me dice las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas en este caso son 6. Me faltaría la cotangente de a, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, 24 céntimos. Luego tenemos secante de a, que se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente, 25 sobre 24. Y luego, por último, tenemos la cosecante del ángulo agudo A, que se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. El cateto opuesto sabemos que vale 100. Ya. Ahora, en este ejercicio de aquí, me está preguntando que determine o halle simplemente la función trigonométrica seno del ángulo B y tangente de A si secante del ángulo B es igual a 5. Aquí tenemos ya el triángulo rectángulo. Hemos dicho que a esto se lo llama A, esto B, al ángulo recto se denomina C, por lo tanto esto va a ser A minúscula, B minúscula y C minúscula. Ahora, ¿por qué he colocado aquí A vale 1 y C vale 5? Si lo analizamos este dato de aquí, secante de B me dice que es igual a 5. Nosotros sabemos que este 5 supuestamente aquí abajo tiene un 1. Entonces, según la definición de secante del ángulo B, ¿sí?, la secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Si estoy tomando en cuenta el ángulo B, entonces la secante, como me dice la definición, que es igual a la hipotenusa, ¿sí?, por eso coloco 5 aquí, C vale 5, es a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es este y está denotado por A. Como dije que aquí vale 1, entonces de esa manera colocamos A igual a 1. Ahora lo que me falta para poder sacar estas dos funciones que me pide el problema, necesito este valor de B. Entonces hacemos ese cálculo de B y nuevamente tomamos en cuenta esto lo que se llama el teorema de Pitágoras. Ahora, de este teorema de Pitágoras lo que tengo que hacer es reemplazar los datos que tengo aquí. En este caso, el C vale 5 elevado al cuadrado igual a vale 1 elevado al cuadrado y más B cuadrado. Ya de esta ecuación voy a despejar ahora el valor de B. Sabemos que esto pasa con menos B cuadrado. 1 al cuadrado se mantiene ya que está en el segundo miembro. Y esto que está positivo al otro miembro pasa cambiado de signo. De igual manera vamos a multiplicar por menos 1, B cuadrado igual, esto cambia menos, este menos cambia más, de donde B cuadrado va a ser igual, este menos es el valor de aquí, no es el valor de la potencia, entonces ese menos se va a mantener, 1 elevado al cuadrado es 1, más 5 al cuadrado da 25.
de donde b cuadrado va a ser igual, haciendo esta operación me da 24. Sabemos que b se mantiene, este cuadrado al otro extremo pasa con raíz cuadrada, en este caso de 24, de donde este 24 se puede descomponer como producto de factores primos, como 2 al cubo por 3. Este 3 con este 2 no son divisibles, tampoco puedo simplificar, entonces esta parte de aquí lo voy a transformar como 2 al cuadrado por 2, el 3 voy a seguir manteniendo. Ahora, este cuadrado con la raíz eliminamos, sale este 2 de la raíz, y los que no salen van a ser este 2 y este 3 porque sus exponentes son menores que el índice. Entonces 2 por 3 se va a mantener como 6. Una calculadora científica directamente, si yo coloco esto, directamente me va a reproducir esto, ¿sí? Pero la explicación viene a ser esta de aquí. Entonces, simplificado radical de 24, el valor de b es igual a 2 radical de 6. Entonces, como ya tengo calculado el valor de b, entonces ahora puedo sacar seno del ángulo b. Seno del ángulo b. Según la definición me dice que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El ángulo b, debo notar que se encuentra aquí. La definición de la función seno de un ángulo es igual al cateto opuesto b sobre la hipotenusa, que en este caso es c. Pero esta b, lo hemos hecho el cálculo, vale 2 radical de 6, he colocado donde corresponde. Y el valor de c, que es mi dato, lo cual lo he analizado al inicio, vale 5. Esta expresión es el valor de seno del ángulo b. Esto no puedo simplificar. Este 2 con este 5 no es divisible, por lo tanto, se queda ahí. Ahora vamos a sacar la otra que me dice la tangente de A. La tangente de A, el ángulo agudo A está ahí, se define como el cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, A sobre B. Aquí el A me dice bien claro, vale 1, colocamos, y este B, que he hecho el cálculo, vale 2 radical de 6. En realidad, esto sería mi respuesta, pero cuando tenemos en los denominadores raíces, esta expresión debemos racionalizar. Para racionalizar voy a multiplicar por otro radical de 6, tanto numerador como denominador. Es decir, fíjense, radical de 6 por radical de 6. Al multiplicar por este radical de 6, el numerador se mantiene radical de 6, este 2 se mantiene. Radical de 6 por radical de 6 sabemos que da radical de 6 al cuadrado. Este radical de 6 no se puede simplificar, se mantiene. Este cuadrado con la raíz se elimina, de donde va a quedar aquí 6 simplemente, y ese 6 va a salir a multiplicar a este 2, y 6 por 2 me va a dar 2. ¿Sí? Entonces, esto sería el valor de la tangente de A, y seno del ángulo B vendría a ser este de aquí. ¿Sí? Con eso estamos concluyendo el desarrollo de esta primera parte de este contenido que se llama resolución de triángulos rectángulos. Gracias por su atención.